Espiritualidad y materialismo pueden parecer dos conceptos opuestos, aunque en una isla del mar Egeo llegaron a ser afines. Esta es la historia de una ciudad que, debido precisamente a su origen sagrado, se convirtió en uno de los centros económicos más importantes del Mediterráneo. Sus restos, muy bien conservados, nos cuentan cómo se vivía en una ciudad griega de hace 2500 años. Nos hablan de sus templos, de las gentes de todas las razas que vivían en ella, de sus mercados donde se compraba y se vendía desde trigo hasta esclavos. Una ciudad en la que en la noche de los tiempos nació el dios Apolo. Cuando se acercaba el momento del nacimiento del hijo de Zeus y de Latona, los celos de Hera hacia su rival no tuvieron límites. Siguió a Latona a todas partes, de manera que no pudiera encontrar ningún lugar en el que dar a luz a su hijo. Finalmente, Latona llegó a una roca desnuda y aislada que flotaba en el agua y cambiaba continuamente de posición. Cuando Latona prometió a los dioses que el que iba a nacer no abandonaría jamás su lugar de nacimiento y que le cubriría de riquezas, la isla dejó de moverse y los temores de Latona desaparecieron. Durante 9 largos días sufrió terribles dolores de parto porque Hera impedía que Ilitia, diosa de los nacimientos, acudiera a asistirla. Los demás dioses, partidarios de Latona, enviaron a Iris a buscar a Ilitia, comprándola con un collar. Cerca del lago de forma circular, al pie del monte Cinto, Latona dio a luz al más hermoso de los inmortales, Apolo, y con él a su hermana gemela, Artemisa. Desde aquel instante, la isla, conocida con el nombre de Delos, la invisible, fue llamada Delos, la isla que se ve, porque estaba inundada por la radiante luminosidad del dios de la luz. La leyenda del nacimiento del dios de largos rizos dorados se remonta a la noche de los tiempos. Las investigaciones arqueológicas han demostrado que desde el segundo milenio antes de Cristo, en la época minoica, el indiscutido dominio de Minos sobre los mares, que acabó con la piratería, permitió a la isla consagrada a Apolo conocer su primer periodo de esplendor. Estuvo poblada desde el tercer milenio. El himno homérico a Apolo ya nos habla de Delos como centro religioso. Naturalmente, un centro de culto tan importante recibía la visita de numerosos peregrinos que viajaban en embarcaciones que transportaban mercancías. Todo ello transformó muy pronto la isla en uno de los centros comerciales más importantes del Mediterráneo oriental. Delos surge prácticamente en el centro de las islas Cícladas, en un punto intermedio entre la Grecia continental y la Jonia, con Quíos, Samos y Rodas al este, Naxos y Creta al sur, y el Peloponeso al oeste, ceñida por las islas de Míconos y Renea. Dada su importancia religiosa, Delos podía haberse convertido en un famoso santuario como sucedió con Delfos, el oráculo de Apolo más famoso de la antigüedad. Pero debido a su estratégica posición geográfica, la sacralidad del lugar fue, por decirlo de alguna manera, utilizada para propiciar unos tratos comerciales muy provechosos que además contaban con la protección de Febo Apolo. Delos prosperó, aunque con altibajos, hasta el año 88 a.C., cuando la isla, tras aliarse con los romanos contra Atenas, fue destruida por Mitrídates Eupator, rey del Ponto, el cual, según narra Pausanias, la destruyó casi definitivamente, causando 22.000 muertos. Imaginemos que somos uno de los numerosos mercaderes, griegos, egipcios, sirios, fenicios, para leer en los restos arqueológicos de la ciudad un fragmento de la vida del siglo II a.C., el período de máximo esplendor de la isla. Con poco más de 5 kilómetros de largo y 1.300 metros de ancho, tenía su asentamiento principal en el norte. Alrededor del puerto sacro se alzaban la zona religiosa, con el santuario de Apolo, y a ambos lados los edificios públicos y privados, la lujosa zona residencial del teatro y la zona de los templos de los dioses extranjeros, el estadio y el gimnasio.
Su disposición, aun siendo ordenada, no sigue el sistema ortogonal característico de las ciudades griegas posteriores a los siglos VI o V a.C. La importancia de los restos de Delos se debe precisamente al excelente estado de conservación del conjunto de la ciudad, caso rarísimo, ya que casi todas las antiguas ciudades griegas fueron sepultadas bajo asentamientos más modernos. Delos es para la arqueología griega lo que Pompeya para la romana. Aunque se trataba también de una pequeña ciudad de provincia, al igual que la romana, el estado de conservación de los restos hallados en ella nos han enseñado muchísimas cosas sobre la civilización griega clásica y helenística. Como los mercaderes de Delos, también nosotros llegamos a la ciudad tras desembarcar en el puerto sagrado, almacenamos nuestras mercancías y nos dirigimos al albergue. Para agradecer a los dioses el viaje y la llegada a buen puerto sin encuentros con piratas que nos hubieran robado el barco, la carga y nos habrían convertido en esclavos, nos dirigimos al santuario de Apolo. El gran complejo sacro se encuentra de espaldas al puerto y al fondo vemos el monte Cinto, que en realidad es una colina de poco más de 100 metros de altitud. Para llegar al santuario, un área trapezoidal de 180 metros por 130, recorremos la antigua vía sacra, flanqueada por dos amplios edificios. El pórtico de Filipo V de Macedonia, construido en el año 210 a.C. en estilo dórico, y frente a este, el erigido por el rey de Pérgamo en el siglo III a.C. Sobre el pórtico de Filipo podía leerse la siguiente inscripción: el rey de los macedonios, Filipo, hijo de Demetrio, dedica esto a Apolo. Llegamos a los propíleos, los pórticos situados en la entrada sur, construidos por los atenienses hacia mediados del siglo II a.C. A la derecha de las columnas dóricas de mármol, los anfictiones, los afiliados de la Liga Sacra Jónica, erigieron una estatua que representaba a Hermes Propíleo en el año 342 a.C. Tras el oikos de los Naxios, que se remonta al siglo VII a.C. y cuyo techo estaba recubierto de tejas, en la plaza central del santuario se alzaba el templo de Apolo. Era un edificio de dimensiones modestas, de cerca de 30 metros por 14, flanqueada por dos templos más pequeños. La construcción se inició en el siglo V y nunca concluyó, tal como ponen de manifiesto las columnas, estriadas tan solo en la parte inicial del fuste. Ello se debió a los acontecimientos políticos que veían cómo el poder político ateniense, instaurado en el año 540 a.C., y que por otra parte nunca fue bien visto por los isleños, iba y venía, primero por la acción de los persas y luego de los espartanos en el año 404 a.C. De todos modos, la sacralidad de la isla siempre fue respetada. El año 490 a.C., la flota persa en su avance hacia Atenas destruyó Naxos y otras islas pertenecientes a la Liga Jónica, pero no atacó Delos. El templo, del que estamos viendo una reconstrucción gráfica, posee un detalle interesante. Las metopas eran lisas, mientras que normalmente las terracotas griegas reproducían escenas mitológicas o de guerra. En el interior del templo estaba la cella en la que la sacerdotisa en trance, inspirada por Apolo, daba el oráculo, es decir, lo que Zeus pensaba acerca de los asuntos terrenales. Aquí, en Delos, las sacerdotisas eran identificadas con las vírgenes hiperbóreas, las doncellas que acompañaban a Apolo cuando éste, durante los meses de invierno, se trasladaba a la mítica tierra hiperbórea. Vayamos a admirar el monumento más espectacular de la isla, la colosal estatua de Apolo. Sin embargo, lo que por desgracia podemos ver del denominado Coloso de Delfos son tan solo sus restos. De poco más de 6 metros de altura, los venecianos lo desmontaron para poder transportarlo, pero el peso de los bloques de granito era tal que tuvieron que desistir y dejarlos en la isla. En Delos quedan fragmentos del torso, de los muslos y una mano. Un pie está en Londres y se desconoce dónde se encuentra el resto. Superados los templos de Apolo, encontramos, cerrando el lado norte del santuario, el pórtico de Antígono Gonata, soberano macedonio. Cerca del centro de este espacio estaba la Tequé de Opis y Arges,
una de las 5 tumbas micénicas que posteriormente se identificaron como las de las vírgenes hiperbóreas, en las que las jovencitas de la isla depositaban mechones de sus cabellos como ofrenda a las sacerdotisas. Estas tumbas constituyen algo extraño en Delos, ya que los atenienses ordenaron 2 purificaciones. En la primera, que tuvo lugar en el año 425 a.C., estas tumbas, conocidas como las de las vírgenes, fueron respetadas al ser consideradas sagradas, lo que permitió recuperar intactos interesantes objetos que acompañaban a los difuntos al más allá. Todas las demás tumbas fueron trasladadas a Renea. La segunda purificación, acaecida en el año 426 a.C. y decretada tras la peste de la guerra del Peloponeso, prohibió a los habitantes de Delos no solo morir, sino incluso dar a luz en la isla. En la zona del santuario se alzaban otros monumentos, como el templo de Artemisa, hermana de Apolo, y los denominados tesoros, pequeños edificios en los que se depositaban exvotos donados al santuario. En el año 478 a.C. se fundó la Liga de Delos, o Confederación Ateniense, que tenía su sede en Delos. El tesoro de la Liga, al que habían contribuido la totalidad de las ciudades más importantes griegas del Egeo, estuvo aquí hasta el año 456, cuando, para protegerlo de los piratas, fue trasladado a Atenas por razones de seguridad. Pero sin duda, uno de los monumentos más insólitos del santuario y de toda la arquitectura helenística es el monumento de los toros, llamado así por los prótomos, cabezas con cuello, de toros arrodillados situados sobre los capiteles de las columnas. La insólita forma alargada de este edificio, de 67 metros por 9, parece deberse al hecho de que daba cobijo a una nave trirreme que aquí vemos dibujada. Medía cerca de 50 metros de largo y algo menos de 7 de ancho. Era un magnífico barco de guerra con 3 hileras de 85 esclavos, que remaban al ritmo de un vigilante que contaba con un ayudante, llamado comitre, que tocaba un tambor. Cada trirreme contaba con 200 soldados y la flota de la Liga de Delos estaba compuesta por 200 trirremes con un total de 40.000 soldados. Cerca de aquí, al exterior de los muros del santuario de Apolo, está el Stoibadeion, el templo dedicado a Dionisos, el dios más polémico y misterioso del Olimpo. Considerado como el dios del vino y de la embriaguez, pero también de la euforia, entendida como estado pasional de amor o de ira, Dionisos era representado, al igual que aquí, por un enorme falo o por un gallo cuyo cuello acababa en forma de falo. Caristios construyó el edificio y parece ser que también financiaba espectáculos especialmente licenciosos, en los que actores y público, borrachos, acababan protagonizando desenfrenadas orgías. La mitología nos cuenta que los titanes despedazaron a Dionisos, quemando después su cuerpo, excepto su falo, que fue recogido por Atenea. Esta lo guardó en un cesto y tan solo lo mostraba a los iniciados en los ritos secretos dionisíacos. Pero si en lugar de ser helénicos fuéramos mercaderes extranjeros, ¿a qué dios ofreceríamos nuestros sacrificios como muestra de reconocimiento? No hay ningún problema. Aquí en Delos, la tolerancia religiosa alcanzaba el máximo nivel. La numerosa población cosmopolita llegada en el período helenístico no podía quejarse. Empezaremos con el santuario de los dioses sirios, el mayor de los dedicados a divinidades extranjeras. Aquí se adoraba a Hadad o Adados y a Targatis, también llamada Afrodita. Algunos pavimentos estaban decorados con mosaicos geométricos. Frente a las escaleras encontramos un pequeño teatro para ritos religiosos. De índole privado, tenían también aquí un carácter orgiástico, y el culto ganó muchos seguidores, incluso entre los griegos y los esclavos. Pero Atenas impuso un sacerdote ateniense y reprimió los ritos licenciosos. Incluso la tolerancia tiene un límite. Al sur de la denominada terraza de los dioses extranjeros está el santuario de las divinidades egipcias, muy honradas a partir del siglo II a.C. como dioses de la salud y protectores de los navegantes. Este es el templo de Isis, ahora restaurado, y al fondo, la estatua que representaba a la diosa. Es un sencillo pero elegante templo de estilo dórico, perteneciente al siglo II a.C., con 2 columnas en la parte frontal, que los atenienses restauraron en el año 135 y donde grabaron la siguiente inscripción: el demos de los atenienses a Isis.
Sobre el tímpano hay un busto redondo esculpido sin cabeza que probablemente representa a Helios, dios del sol. La diosa Isis no era muy venerada hasta que su culto fue asociado al de Serapis en el siglo III a.C. Este último, preferido por los Ptolomeos, los príncipes macedonios que se instalaron en Egipto tras la conquista de Alejandro, de los que fue descendiente la famosa Cleopatra. Junto a este encontramos otros dos templos, uno de ellos dedicado a Serapis, a Anubis y a la propia Isis, y el otro dedicado a Serapis. Muy probablemente, en esta sala con bancos se celebraban banquetes rituales. Enfrente se alzaba el gran Samotraqueion, el templo a los Cabiros, los grandes de Samotracia identificados con los Dioscuros, perteneciente al IV siglo a.C. Tras los debidos agradecimientos a los dioses, como buenos mercaderes, dedicaremos parte de nuestro tiempo a las relaciones públicas. Ir a visitar a algún rico colega o hacer algún obsequio a un alto funcionario. Sus viviendas, las más bonitas ubicadas en la zona del teatro, contenían numerosas obras de arte. Su hospitalidad es exquisita y la visita se transformará en un auténtico placer. La arquitectura de las residencias privadas de Delos está muy bien conservada y por consiguiente nos proporciona mucha información. Las casas de los potentados de Delos eran grandes, a menudo de 2 pisos y bien distribuidas, como esta, llamada de Hermes. En el centro, un patio rodeado de pórticos en el que a menudo había una fuente o un pozo. En el piso superior, la cámara nupcial y las habitaciones de las mujeres llamadas gineceo, en las que la dueña de la casa y sus hijas tejían, hilaban, se entretenían con sus amigas e instruían a las esclavas. La planta baja, que estaba reservada al dueño de la casa y a los huéspedes masculinos, se llamaba androceo. Tenía su centro en el megaron, una gran sala porticada provista de hogar. Aquí, los hombres se reunían para discutir de política, de negocios o para comer. En torno al megaron estaban las habitaciones de los hombres adultos de la casa, las de los esclavos, la despensa y el horno. Evidentemente, las habitaciones incluían baños y servicios sanitarios. Las calles de la ciudad eran estrechas y pavimentadas con lápidas de neis, una piedra lábica, y no estaban acondicionadas para la circulación de vehículos, una especie de precursores de las islas peatonales. En las casas de las personas ricas de Delos se han encontrado obras de gran valor artístico, en especial bellísimos pavimentos de tesela. De entre estos son destacables los de la Casa de las Máscaras, en las que se representan máscaras de actores. En el umbral de la puerta, una pareja de delfines y un maravilloso mosaico en el que se representa a Dionisos sentado sobre una pantera. Siguiendo por la calle que conduce al teatro, encontramos la casa del Tintorero y la casa de Cleopatra ateniense y Dioscórides. Sus estatuas nos dan la bienvenida. La que representa a Cleopatra es especialmente importante, ya que fechada aproximadamente en el año 139 a.C., nos permite saber en qué época estaba de moda el vestido transparente, representado en muchas estatuas helenísticas. Más al norte se encuentra una de las casas más ricas de la isla. En los hermosos mosaicos de la entrada está representado un símbolo apotropaico, para desviar las influencias maléficas. Tras las visitas de compromiso, disfrutemos del espectáculo griego por excelencia, el teatro. El de Delos fue construido en el siglo IV a.C. y la orquesta aún conserva su aspecto original. Frente a esta se alzaba el escenario construido en forma cuadrangular. Al fondo tenemos una vista sobre el mar. La platea contaba con 43 filas de asientos y capacidad para 5.500 espectadores. Si en su estado actual ya es impresionante, imagínense cuando se celebraban aquí las representaciones. Sobre el balcón del escenario de 2 pisos aparecían los actores para representar las tragedias griegas de Esquilo, Sófocles, Eurípides o las comedias de Aristófanes, a menudo hirientes y triviales sátiras políticas sobre personajes reales, aquí adaptadas a los gobernantes de Delos, que tan solo la Grecia democrática podía permitirse, y la tolerante Delos más que ninguna otra ciudad. Puede ser que existiera también un tercer piso en el que aparecían los dioses.
En este amplio complejo se encontraba la cisterna más grande de la ciudad, llamada Cisterna del Teatro, de 8,5 metros de profundidad y que podía contener hasta 270 metros cúbicos de agua. Atravesando de nuevo la ciudad, tenemos la ocasión de hacer negocios. Justo detrás del santuario de Apolo, encontramos uno de los edificios más grandes de Delos, la Sala Hipóstila, llamada Stoa de Poseidón, de gran importancia para los mercaderes. Según algunos documentos administrativos, la construcción del pórtico acabó en el año 208 a.C., y aquí se encontraba el mercado central de trigo, precisamente la mercancía que hemos traído de Asia Menor y que venderemos aquí. Más adelante residía la comunidad de poseidonistas de Berito, la actual Beirut, fenicios que practicaban el culto a Poseidón y a otros dioses romanos. El edificio estaba rodeado por 15 columnas jónicas. Por la riqueza de la construcción, comprendemos la fama que alcanzaron los mercaderes fenicios. Tal vez supieron explotar mejor que otros la sacralidad de la isla, que les daba la posibilidad de enriquecerse gracias a la tranquilidad que Apolo garantizaba, o quizás se enriquecieron con el comercio de esclavos. Aquí cerca se alza uno de los monumentos más espectaculares de Delos, el Pórtico de los Leones. Se desconoce cuál era la función de esta magnífica obra de época arcaica erigida por los naxios a finales del siglo VII a.C. Había al menos 9 leones y, según algunas fuentes, hasta 16, pero en la actualidad tan solo podemos ver 5 bien conservados y en su posición original. El sexto, sin cabeza, estaba situado frente al astillero de Venecia. Las estatuas tienen un carácter voluntariamente monstruoso, no naturalista, y su delgadez estilizada recuerda formas asiáticas. Están sentadas pero preparadas para saltar y con la mirada fija en el lugar sagrado donde nació Apolo. Nos encontramos en las imponentes ruinas del gimnasio que lindan con el estadio, de 182 metros, construido en el siglo II a.C. En el gimnasio se celebraban, entre otras, las competiciones de pentatlón, lucha, carreras, salto, lanzamiento de disco y de jabalina. El deporte con más seguidores era la lucha. En los gimnasios griegos, el precio de la entrada era muy bajo, y después de haber practicado cualquier deporte, se podía disfrutar de relajantes baños en las piscinas públicas. El a menudo cínico Aristófanes escribió un texto que dice mucho sobre esta pasión por el deporte. Brillante y fresco como una flor, pasarás el tiempo en los gimnasios, en lugar de consumirlo en charlas en el ágora, entre peleas, protestas y pillajes. Correrás coronado de verde caña con un amigo de tu misma edad, disfrutando de la estación primaveral. Tendrás el pecho robusto, el color luminoso y los hombros anchos. Y ahora volvamos a los negocios. Sí, tal como hemos dicho, hemos llegado aquí con el barco cargado de trigo. Lo cierto es que no podemos regresar con la bodega vacía. Pero ya sabemos qué hay que comprar. Aquí puede encontrarse una de las mercancías más buscadas y rentables: esclavos. Con las ganancias del trigo vendido, nos dirigimos a la llamada Ágora de los Italianos. Era la plaza más grande de la isla, rodeada de pórticos de 2 pisos. Estaba llena de tiendas y sedes de bancos. Esta es una buena ocasión para invertir el dinero que hemos traído de nuestro país, cambiándolo por dracmas en uno de los bancos famosos en todo el Egeo. Todas las actividades económicas estaban incentivadas por el hecho de que en el año 166 a.C. los romanos declararon a Delos puerto franco para arruinar la economía de Rodas, que aún no había sido conquistada. Los mercaderes acudían de todas partes porque, ya se sabe, a nadie gusta pagar impuestos. Pero ahora, dediquémonos a la mercancía que luego venderemos en Atenas. La esclavitud estaba considerada por los griegos como una institución natural que proporcionaba la posibilidad de obtener mano de obra a buen precio. Aquí se podía comprar de todo, desde esclavos asistentes de médicos para suministrar lavativas, hasta aquellos otros más fuertes para trabajar en las minas, mujeres para las tareas de la casa, campesinos, asistentes para soldados, ya que los esclavos no podían ser alistados, jovencitos y jovencitas para todo tipo de tareas.
El esclavo era el artículo con el que más se comerciaba en todo el mundo griego, equiparable tan solo al trigo. Por tanto, es obvio que estas dos mercancías se convertirán en nuestro business, tal como hoy lo llamaríamos. Dejemos a nuestros colegas comerciar con sus mercancías y concluyamos nuestro fascinante viaje. En el monte Cinto se encuentra el Antros, o caverna, que debió ser un lugar de culto a Apolo en tiempos muy remotos. Tal vez aquí fue donde las sacerdotisas del dios emitieron su primer oráculo. Aquí, Latona sufrió los dolores de parto más largos de la mitología para dar a luz al más hermoso de los inmortales, el dios del sol. El dios que aleja los males y las enfermedades, médico de los dioses, dios de la música, profeta de Zeus, que con su nacimiento descubrió Delos, la isla que se ve.